Saludo tutor, mi nombre es Sebastián Camilo Rincón Barrera, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la UNAD. Bueno, voy a explicar acá la instrucción 2 de Física General, configuración de los valores iniciales. Bueno, nos dice que ajuste con los deslizadores los valores de posición inicial, velocidad inicial y aceleración, según los datos indicados a continuación. Bueno, en la posición inicial nos dice que iniciamos en 0.0. Entonces nos vamos acá al simulador y vamos a poner en la velocidad acá 0.0. Ahí está. Entonces nos dice que en la velocidad inicial tome el último dígito de su número de documento y úselo como la parte entera de la velocidad inicial en el simulador. La parte decimal la elige usted. Entonces mi último dígito de la cédula es 7. Entonces voy a poner 7.5, que fueron con los valores que yo trabajé. Y en la aceleración inicial nos dice que es 0.0. Entonces lo ponemos en 0.0 y le damos correr. Bueno, acá nos va mostrando los resultados. Esto se para automáticamente en el segundo 11. Listo, estos fueron los datos que nos arrojó acá el simulador. Entonces acá tengo la captura de pantalla, que son lo que acabamos de hacer. Ahora nos dice que realice lo mismo en la instrucción anterior, cambiando solo el valor de la aceleración por un número mayor a 0. El valor de la aceleración es de libre elección. Entonces yo escogí el 4.0, entonces vamos a colocarlo acá en 4.0. Listo. Y le damos en correr. Listo, estos son los datos que nos botó el simulador. Entonces los pasamos acá hasta la captura de pantalla. Y acá los vamos a pasar. Acá es el de la primera tabla que hicimos. La pasamos aquí. Aquí pasé la que acabamos de realizar. Bueno, ahora nos dice que tenemos que hacer esto en MATLAB. Bueno, esto para poder hacer esas tablas gráficamente. Entonces tenemos aquí la primera gráfica, que es distancia versus tiempo, eh, la cual podemos ver que la posición aumenta linealmente con el tiempo. Aquí tenemos la segunda gráfica, que es la de velocidad versus tiempo, que podemos ver que la velocidad se mantiene constante en 7.5 metros por segundo. Y aquí tenemos la tercera tabla, que es aceleración versus tiempo. Y aquí podemos ver que la aceleración, al estar en cero, es una línea recta que se mantiene siempre, siempre ahí. Bueno, entonces pasamos, también nos pide que la realizáramos con la otra, que era la de aceleración de 4.0. Entonces tenemos en la primera gráfica que la gráfica de distancia versus tiempo es una parábola que se abre hacia arriba. Aquí la podemos ver. Tenemos la segunda gráfica, que es velocidad versus tiempo, que la velocidad aumenta linealmente con el tiempo. Podemos ver que está aumentando acá, una línea recta. Y la tercera gráfica, pues es igual que la anterior. Aquí podemos ver que la aceleración, al estar en cero, pues es una línea recta que siempre se mantiene ahí. Pues en este caso no está en cero, está en 4, pero pues siempre se va a mantener en 4 ahí, en 4.0, siempre ahí, en la aceleración. Bueno, acá pues es aquí ya lo que les dije aquí de las tablas. Y aquí tenemos como la primera pregunta, que dice: ¿cómo se puede diferenciar un movimiento rectilíneo uniforme de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado a partir de las características de sus gráficas de movimiento? Bueno,
Un movimiento rectilíneo uniforme se puede diferenciar de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado a partir de las características de sus gráficas de movimiento de la siguiente manera. La gráfica de posición versus tiempo es una línea recta con pendiente constante. La gráfica de velocidad versus tiempo es una línea horizontal. Y la gráfica de aceleración versus tiempo es una línea horizontal en cero. Aquí tenemos de la de movimiento rectilíneo uniforme acelerado, que la gráfica de posición versus tiempo es una parábola que se abre hacia arriba o hacia abajo dependiendo del signo de la aceleración. La gráfica de velocidad versus tiempo es una línea recta con pendiente distinta a cero, que significa aceleración constante. Y la gráfica de aceleración versus tiempo es una línea horizontal con un valor distinto a cero. La aceleración igualmente es constante. Tenemos la pregunta B. Sobre el movimiento con aceleración constante, ¿qué sucede cuando la aceleración es cero? Cuando la aceleración es cero, el movimiento se reduce a un movimiento rectilíneo uniforme. En este caso, la velocidad se mantiene constante. La posición aumenta linealmente con el tiempo y la gráfica de posición versus tiempo es una línea recta con pendiente constante. Y la última pregunta, ¿qué representa el área bajo la curva de la gráfica velocidad versus tiempo en cada caso? El área bajo la curva de la gráfica velocidad versus tiempo representa la distancia recorrida por el objeto en un intervalo de tiempo determinado, en ambos casos de estas dos. Dice, el área bajo la curva de la gráfica velocidad versus tiempo es igual a la distancia recorrida por el objeto. Y en el caso del MRU, el área es un rectángulo, mientras que en el MRUA el área es un trapecio o un triángulo, dependiendo del intervalo del tiempo considerado. Bueno, esta ha sido una explicación del ejercicio. Muchas gracias.